sistemas compuestos por personas con estructuras neurobiológicas que le faltan la mitad del cerebro. Esa mitad del cerebro es lo que nos hace humanos, que se llama la corteza prefrontal, que nos permite soñar, crear, imaginar, planificar, trascender. Si no, nos quedamos en nuestro antecesor evolutivo más próximo, que son los monitos, los chimpancés. Las organizaciones y los diseños organizacionales, desde mi experiencia, en el mejor de los casos, están diseñados para chimpancés, no para seres humanos. Y ahí tenemos el gran salto, el gran desafío: cómo diseñar procesos humanos para seres humanos. Y ahí es donde las emociones tienen un papel fundamental. Y que el gran desafío no es considerar a las emociones como si fuese una telenovela, ¿no? Y ver el impacto que tiene la biología, y eso se los explicaré más mañana, en la conformación del clima emocional. El clima emocional define la fluidez o la dificultad de todo proceso humano. Inclusive pueden ser ustedes muy bien formadas y formados, pueden tener una capacidad técnica extraordinaria. El proceso puede ser muy riguroso, pero lo tumban las emociones. El miedo, la indiferencia, el enojo. Entonces, eso me llevó a ver y a hacer un posgrado nuevamente de neuropsicología y neuropsiquiatría, pero no para medicar y para trabajar en cuestiones patológicas, ¿no? Sino para entender un universo científico que tiene apenas, yo le diría, 20 años de desarrollo y que está transformando todos los órdenes de la ciencia, porque nos está mostrando aspectos que hasta aquí o lo teníamos de manera muy intuitiva o ni siquiera lo considerábamos, que era cómo entender esos procesos que, siendo biológicos, nos hacen humanos. Creo que estamos abordando un ser humano estrictamente partido, ya lo vamos a ver, de 3 partes, nos está faltando una. No la abordamos, no la conocemos, no la entendemos. Y en la dinámica que tenemos de vida en este momento, nos empezamos a desesperar por lo cognitivo e intelectual y en realidad fracasamos por lo emocional. Entonces, ese me parece que es el desafío fundamental. Y en ese contexto yo quisiera luego colocar dónde está la incertidumbre, dónde está la inestabilidad, dónde está la complejidad. Lo que les voy a contar en términos teóricos en una herramienta. Las herramientas son neutras. El contenido lo pone la organización. No es que la organización se tenga que adaptar a la herramienta, sino la herramienta se puede adaptar a cualquier factor. Y eso es un poco lo que quisiera proponerles. Este es un laboratorio para ustedes. Este es un laboratorio que nos permite armar y desarmar ideas y espero que también armar y desarmar procesos. Ustedes van a poner el caso, la problemática, yo les voy a brindar las herramientas y los voy a ir acompañando en que desarmen su práctica cotidiana. Mi intención es dejarles y brindarles otra perspectiva que no es más que la mía, no es más que mi recorrido lo que traigo para mostrarles, pero que en conjunto podemos construir algo distinto hasta aquí. Creo que más allá de las problemáticas regionales y puntuales que ustedes pueden tener y que además son en algunos puntos compartidas con distintos países de Latinoamérica y con países de Europa, estamos en un momento histórico muy particular, que dependiendo cómo uno lo aborde, puede ser un momento histórico de enormes oportunidades, o nos ponemos paranoides frente a lo que está pasando porque se nos escapa de las manos por todos lados. Cuando trabajamos con la complejidad, lo primero que asusta a la gente es, bueno, pero todo lo que yo aprendí hasta aquí, lo que me formé, no sirve más. No, ese no es el sentido. Véanlo como un conjunto de herramientas, de perspectivas, que van a complementar su formación hasta aquí. Por los rostros que veo, hay gente que tiene experiencia, gente que se está recién, imagino,
insertando en este mundo del cambio social o del trabajo en sectores sociales o en comunidades. Entonces puede haber una riqueza y una diversidad que nos va a permitir trabajar en un laboratorio de experiencias. Cuando uno trabaja desde la complejidad, y ya lo vamos a ver y les voy a mostrar unos esquemas, hay un factor clave, y es que el responsable es uno frente a lo que diseña. Frente a otras dinámicas de diseño clásico, el responsable la tiene el sistema, la tiene el modelo, la tiene los recursos. Cuando trabajamos desde la complejidad, somos nosotros responsables de cada una de las decisiones que tomamos y de los diseños que realizamos. Por eso le asusta tanto a la gente y por eso es tan cómodo una perspectiva clásica de las ciencias sociales. Porque la perspectiva clásica me dice, la realidad está ahí, es objetiva, yo la tengo que entender, y si fracasa algo, fracasó porque la realidad es así. Cuando trabajamos desde la complejidad, vamos a ver que nosotros somos parte del fracaso y parte del éxito. Y en eso se trata la gestión de la incertidumbre. ¿Para quién estamos trabajando? Y quizás nos demos cuenta de que en el mejor de los casos, como les decía, hemos diseñado procesos para gente que estructuralmente o subjetivamente no la estamos considerando como gente en esta diversidad y en esta complementariedad de elementos. Vamos a ir conversando sobre esto y este será el desafío. ¿Para quién estamos trabajando? Y a partir de ahí, ¿qué le ofrecemos? Y a partir de ahí, ¿cómo diseñamos herramientas de intervención? Pero yo les haría una invitación a ir más profundo todavía. Yo las invito y los invito a que todo lo que veamos a lo largo de estos 3 días, ustedes lo lleven a su práctica. Cada uno de los esquemas que vamos a ver, cada uno de los conceptos que vamos a ver, las invito a que reflexionen esto, qué tiene que ver conmigo, en qué impacta en mi trabajo cotidiano. ¿Me puede o no me puede ser útil para operar, para diseñar, para tener otra perspectiva? Para que no quede solamente en la pantalla o en los esquemas, sino que forme parte de su vida. Primero, el día de hoy a mí me interesaría que trabajemos sobre esto. ¿Qué significa liderar en contextos inestables? Liderar significa fundamentalmente participar, pero hay otro factor clave que significa ser dueño del propio destino. Lo que pasa es que como formación y como historia, el destino es una palabra que a veces aparece como incuestionable. El destino es lo que es y está determinado. Nosotros podemos ver desde el punto de vista de la complejidad que el destino es una construcción y tiene que ver con dónde queremos estar. Y entonces aquí vamos a ver que más allá de lo que se mueve a nuestro alrededor y de las condiciones de vida de nuestro alrededor, nosotros podemos ser protagonistas de nuestro propio destino. Y a partir de ahí, construir procesos para llevar a una comunidad a que sea dueña de su propio destino. Y comencemos. El factor esencial que yo les decía al principio, del cual parte las falencias muchas veces de los proyectos sociales, es que no se consideran a las comunidades como sistemas sociales, como sistemas humanos. Y hay un factor clave en esta práctica o en esta perspectiva, y es que los sistemas humanos son sistemas complejos, sumamente complejos, pero tienen una particularidad extra, son sistemas simbólicos. Lo que nos mueve como personas tiene que ver con una estructura simbólica. Lo que nos motiva tiene que ver con lo que perseguimos conceptualmente, simbólicamente. Nosotros somos mamíferos, igual que los otros, del mono para abajo, somos mamíferos. Compartimos esa estructura biológica.
La única diferencia, que no es menor, que todo lo que tocamos en la realidad lo convertimos en símbolo. Por los símbolos peleamos, por los símbolos sufrimos, por los símbolos morimos. Cuando digo símbolo quiero decir que para nosotros la realidad tiene una significación subjetiva, que no la tiene una vaca, que no la tiene un mono. Y esa significación subjetiva hace que los sistemas humanos tengan una característica particular, que no son animales y que no son máquinas. Les digo esto porque históricamente los procesos organizacionales han tenido de las tres, fundamentalmente de las dos epistemologías, con una presencia muy fuerte de la primera, mecanicista. Cuando el mecanicismo se empezó a desarmar, adoptaron lo orgánico. Pero ya les voy a mostrar por qué también una perspectiva absolutamente orgánica no tiene nada que ver con las personas. Hagamos un primer ejercicio como para entrar y yo me voy a dar cuenta si han desayunado bien o no. Yo nunca hice clínica, así que no se preocupen que no es algo personal. Díganme rápidamente, ¿qué ven aquí? Un círculo. ¿Qué más? Una C volteada. ¿Qué más? Vamos, todos ven algo. Un arete, un semicírculo, una línea curva. Muy bien, yo veo que todos han desayunado bien, porque si tuviesen hambre verían una torta. Verían, si estuviésemos trabajando de noche, muy tarde, verían, depende del país, ¿no? Verían una pizza, verían una arepa, verían una torta frita. Yo me doy cuenta si trabajo en una empresa y hago este ejercicio, quién es el licenciado en finanzas y en economía, porque ve una moneda. ¿Quién es el ingeniero? Porque ve una rueda. ¿Quién es el licenciado en comunicación y ciencias artísticas? Porque ve una isla, porque ve la paleta de un pintor. ¿Qué es esto en realidad? En realidad, esto es un estímulo incompleto. Geométricamente es una sucesión de puntos distantes de un punto inicial, X distante de un punto inicial. O sea que no es un arete, no es un huevo, no es una C volteada. ¿Pero qué les produce esto? Yo lo que les hago con esto es producirles a ustedes una perturbación. Les estoy mostrando algo que no les encaja en los cánones habituales de su percepción. Entonces, ¿qué hago yo? Rápidamente busco en mi historia y digo, eso es un círculo incompleto. Obviamente, si tengo hambre, va a tener mucho más peso lo visceral y voy a decir, eso es un huevo, eso es una torta. Si tengo un background, una historia muy fuerte en alguna especialidad, diré, eso es una rueda. Muy bien, ¿qué es lo que hace mi cerebro, mi cabeza? Hace esto. Completa lo que no existe y adopta una forma completa. Así damos los pasos en la realidad todo el tiempo. La realidad para nosotros siempre es incompleta, es decir, puede tener más o menos agujeros y lo que hacemos es darle una forma para poder actuar, porque no podemos actuar de manera incompleta. No es que estemos mal ni que tengamos problemas psíquicos. Así es. Este agujero es la incertidumbre. A veces tenemos el agujero más grande, el hueco más grande, a veces más pequeño, pero siempre va a estar. Por eso mi preocupación siempre fue con qué rellena usted el agujero, porque dependiendo cómo lo rellene es lo que va a ver. Porque este es el primer factor. Los que estuvieron con Virginia creo que lo vieron. Nosotros vivimos dentro de nuestra propia burbuja que se llama percepción. Percepción. Nuestra burbuja tiene que ver con esto, que la realidad es según cómo la vemos. Y ese cómo lo vemos tiene que ver con todo lo que somos, intelectualmente, históricamente, emocionalmente, espiritualmente. Ahí le damos forma a la realidad. Entonces, hay tantas burbujas como personas hay en esta sala.
como personas hay en una comunidad. Pero ¿por qué esto es importante? Bueno, este es el primer paso que de alguna manera, pero no voy a entrar en esto, simplemente lo comento, marca la enorme diferencia entre las ciencias clásicas y una visión distinta de la realidad. Yo les diría que este primer paso lo inaugura Einstein en 1905, aunque después se arrepiente él con aquella famosa frase, Dios no juega los dados con el universo. Pero Einstein gana el premio Nobel por la dualidad de la luz, es decir, la luz puede ser onda o puede ser partícula dependiendo cómo la miremos. Y la realidad también. Depende del observador. Y de ahí para adelante, 1925, principio de incertidumbre. Miren, ¿por qué les digo esto? No para hacer una clase de epistemología, porque esto lo sabemos casi desde el principio del siglo pasado, pero todavía no lo hemos integrado a nuestra vida cotidiana. Que la realidad es según cómo la recortamos y que la objetividad, y miren que se sigue hablando de objetividad, inclusive los que son periodistas siguen hablando de un periodismo objetivo, los que intervienen en la comunidad siguen hablando como de una verdad objetiva que no existe, porque la realidad siempre se recorta desde un mundo subjetivo. Pero ¿por qué esto es importante? Porque depende de lo que yo percibo, eso me genera una actitud. ¿Qué es una actitud? Simplemente, en términos metodológicos, es una orientación afectiva hacia algo. ¿Te quiero o te odio? Aunque metodológicamente se puede establecer una escala. Te quiero mucho, poquito, nada. Pero la actitud define mi orientación. Mi orientación hacia algo. Si yo creo, por la percepción que tengo, que el proyecto que ustedes me ofrecen es una porquería, mi actitud es negativa. Por lo tanto, el tercer paso, que es la acción, es yo no los acompaño. Entonces, dependiendo cómo yo veo la realidad, dependiendo cuál es mi burbuja, esa burbuja va a marcar una orientación. ¿Me acerco o me alejo? Y eso va a tener una manifestación en la acción. Si yo me acerco, confío, participo, me animo a transformar parte de mi historia, es decir, hago un cambio personal, pero si no tengo una orientación afectiva positiva, olvídense. Pueden gastar todo el dinero que quieran en mí y en mi comunidad, que en realidad todo lo que me digan que tengo que hacer acá, yo lo voy a filtrar por acá porque creo que ustedes son esto. Todos los procesos humanos, con más o con menos sensibilidad, están centrados en esto. Haga esto, participe, transforme, cambie. Dependiendo del país, lo conjugarán al verbo más o menos imperativo, pero les están diciendo a la gente, haga esto, y no tienen ni idea de lo que pasa acá, ni mucho menos lo que pasa acá. El resultado ya lo saben. Se terminó el proyecto, se terminó la acción. Se terminó la intervención. ¿Qué hacemos? Nos ponemos más paranoide y le ponemos más plata a reforzar la acción acá. Cuanto más reforzamos acá, más refuerza la gente de que no es una porquería. Y entonces se alejan más de ustedes. Y este esquema es de lo básico, ¿verdad? De la formación en psicología. Pero a lo largo de la práctica profesional, este ha sido uno de los esquemas más cuestionado, ¿verdad? Y yo sé que no lo estás planteando de esa manera, nada más quería que lo problematizaras un poquito, porque si no suena como muy lineal, ¿verdad? Percibo las cosas, el elemento cognitivo, con un poquito emocional, la actitud con mucho más emoción y luego la acción.
pero sabemos que no funciona A más B igual a D, así quiero decir. Entonces lo quería colocar nada más para... Perfecto. Cuando yo hablo de percepción, no hablo de lo visual, hablo de una construcción. Y específicamente con lo que la compañera aportaba, refuerzo una vez más, y a eso iba, lo que les decía antes. Los seres humanos somos seres simbólicos y por lo tanto, al plantearnos esto, no necesariamente esperemos una linealidad y coherencia en estos tres términos. ¿Por qué? Porque simbólicamente, si hay incoherencias, las justificamos. Porque podemos tener incoherencias y de hecho muchas veces hacemos cosas que no están de nuestro marco de referencia o de valores, o nos acercamos a aspectos que actitudinalmente no son de nuestro agrado. Pero lo que nosotros como seres humanos podemos hacer respecto de otros animales es darle un sentido. Y nos autojustificamos. Y podemos vivir cargando nuestro propio síntoma dentro de un marco cognitivo, dentro de un marco simbólico que lo contiene. No sé si he sido claro con eso. Simbólicamente, yo le doy forma a lo que estructuralmente no tiene coherencia. Entonces, me parece importante un poco lo que planteaba la compañera, lo siguiente. Las incoherencias lo que están sosteniendo es, de alguna manera, al punto donde llegó un sistema, una persona, una familia, un sistema social. Si nosotros lo apuramos para que cambie y sea coherente, el sistema se desarma. Y para el que está mirando desde afuera, cualquier estructura humana, una pareja simplemente de compañeros de vida, esposos, una pareja de colegas de trabajo, una familia, una comunidad. El que está de afuera ve la incoherencia, pero el que está adentro vive dentro de la incoherencia. Y salir de esa incoherencia implica un costo altísimo, de las cuales muchas veces no se sale. Entonces, el desafío es poder entender que realmente lo que nos hace humanos es lo que nos hace incoherentes, lo que nos hace paradojales, lo que nos hace justamente lo mismo que nos jalona a creer, a crecer, a diseñar, a planificar, puede ser lo mismo que nos entrampa. Y eso es clave, porque si ustedes vienen desde afuera, con cualquier intervención que sea, desde una campaña, una intervención más vivencial, más corporal, y discúlpenme a los que están filmando, entran a joder al sistema. Aunque tengan toda la razón del mundo, por derechos humanos, por lo que sea, pero para el sistema es, no me vengan a joder. En el sentido de que ustedes me quieren cambiar la estructura de mi vida cotidiana, aunque la estructura de mi vida cotidiana es terrible, pero es lo que tiene integrado al sistema. Eso a lo que nos lleva es cómo transformamos nuestra estrategia de intervención, porque si nosotros empujamos al sistema a que cambie, a ver, alíñese y no sea tan tonto, alíñese, ¿cómo va a estar viviendo con este síntoma? Eso es inhumano. No puedo, le dice el sistema. Alíñese, no puedo. A la tercera vez o lo votan a ustedes o ustedes desintegran el sistema. Entonces, ahí aparece la sintonía de estos tres aspectos. Que como decía la compañera, no hay incoherencia, no hay incoherencia porque nosotros somos esencialmente contradictorios y paradojales. Y por esta cuestión es que podemos sobrellevar nuestra vida cargada de síntomas toda la vida y sostenemos un montón de estructuras disfuncionales
que son funcionales. ¿Sí está claro ese concepto? Eso no pasa en los otros sistemas. Y por eso, yo les decía, no miremos a los sistemas humanos, obviamente, ni como sistemas orgánicos, porque en los sistemas mecánicos cada parte de un sistema está puesto ahí por el que diseñó el sistema. Usted hace esto y hace esto. El engranaje o el elemento de un sistema no se replantea nada, lo hace o no lo hace. Si no lo hace, el sistema dejó de funcionar. No tiene otra alternativa. En un sistema orgánico, las incoherencias se resuelven por una cuestión de supervivencia. Si no, desaparece la especie y no hay vuelta. La adaptación de un sistema orgánico tiene limitaciones. Esas limitaciones son el código genético. Cuando el código genético estableció limitaciones, se fusionan las especies, mutan o desaparecen. Nosotros no tenemos limitaciones, porque resolvemos nuestras contradicciones simbólicamente. Si nosotros desconocemos eso, desconocemos que hay un mundo simbólico y químico, neurobiológico, que vamos a ver mañana, que construye nuestra vida cotidiana y que le da cierto sentido a esto, aunque esto sea contradictorio, vamos a fracasar en nuestras intervenciones, porque estamos empujando al sistema a que haga algo distinto, que sea coherente, es decir, que sea coherente con su vida, con sus valores, con lo que es la ley, con lo que son los derechos. Pero esa es una visión del que está fuera del sistema. Válida, por supuesto, si estamos hablando de derechos humanos es válida, pero hay que entender cuál es la trama que sostiene a ese sistema que nosotros vemos de manera disfuncional. Hay que tener cierto sentido, hasta yo les diría, de humildad, en el sentido de, y por supuesto compasión, pero humildad en el sentido de abordar al sistema desde lo que el sistema es para poder transformarlo. Y aquí viene la segunda parte, que la vamos a trabajar todo el tiempo. Si el sistema puede, si el sistema quiere transformarse. Porque a veces, como yo les decía, el costo de salir de esta estructura disfuncional es tan grande que es preferible la disfunción. ¿Está claro esto? El primer factor, por eso para mí es la trilogía fatal, porque si yo no la entiendo, empiezo a hacer presión acá, y haga, y transforme, y respete sus derechos, y salga adelante, y construye, y la gente dice, no puedo, enséñeme cómo, ayúdeme a, pero no puedo. Entonces, es aprovechando aquí al señor arquitecto como si yo quisiese hacer una nueva aula a partir de esa puerta, y entonces tumbo la pared. Pero si antes no generé procesos para sostener la estructura, se me cae esta pared completa. Eso es lo que hacemos cuando presionamos a un sistema. Si no le generamos recursos para que tenga otras vías de vida posible, queremos ir de entrada a patearle la pared y se nos cae la estructura completa. Punto número 1, entonces, los sistemas mecánicos se van por el lado de la eficiencia y entonces en ese sentido cada parte cumple un rol y nada más. Los sistemas orgánicos se van por el lado de la supervivencia y su nivel de adaptación está puesto en sobrevivir. No hay otro cuestionamiento. Por supuesto que es un sistema vivo y se adapta, pero ese nivel de adaptación tiene los límites de un código genético que les dice hasta acá. Y cuando no hay más, o la especie se fusiona, desaparece, o muta y deja de ser especie.
Ahí hay un trabajo muy interesante que se llama el efecto de la reina roja, pero se encuentra más en inglés como el Red Queen Effect, de neurobiólogos evolucionistas, coevolucionistas, que muestran a partir de la cooperación cómo las especies no crecen evolutivamente a través de saltos azarosos, sino cooperando. Y de alguna manera las que desaparecieron fueron porque perdieron el rumbo genético. Desconocieron sus genes, su historia. Y hay traslaciones ya hacia las organizaciones, es decir, cuando las organizaciones se apartan de su rumbo, que es su planificación estratégica, su visión, desaparecen, mutan o se fusionan. Los sistemas humanos están basados en decisiones y propósitos. Cada parte de un sistema humano toma decisiones. Por eso es tan difícil abordarlos. El ingeniero es sumamente fácil porque los engranajes no cuestionan nada. Las partes electrónicas no cuestionan, por más raras que sean y por más complejas que en algunos casos sean sus operaciones, no cuestionan nada. Con los sistemas orgánicos sí hay diálogo y hay niveles de adaptación o niveles de cuestionamiento, pero bueno, nadie lo expresa verbalmente a eso. Entonces, este es el factor clave. ¿Cómo llevamos un sistema humano hacia nuevas condiciones de desarrollo? Que dar un paso hacia lo nuevo a veces es tan terrible y es tan angustiante que yo prefiero lo que conozco, aunque sea disfuncional. Entonces, ese es el factor diferente. Ese es el factor que nos hace únicos. Y ese es el factor que nos desafía a que hay ciertas condiciones de transformación y de intervención que tenemos que cambiar. Porque ya conocemos, la historia mecanicista sigue vigente y sigue muy presente, sobre todo en organizaciones en general. Sigue siendo presente el sentido de la eficiencia, del control, de la previsión y de la predicción. Nuestro desafío es cómo trabajamos con gente que todo el tiempo está construyendo y reconstruyendo su versión de la realidad y dándole sentido, como decía, para poder seguir viviendo juntos. Aunque ese sentido para el que está afuera mirándolo sea una locura, pero es porque está afuera, no porque está adentro. Primero, somos sistemas abiertos, los sistemas orgánicos también, pero también tienen limitaciones. Abierto quiere decir que estamos en diálogo permanente. Entonces muchas veces trabajamos una comunidad como si fuese cerrada, una familia como si fuese cerrada y está permeable por todos lados. Y ese diálogo con las condiciones del contexto es lo que le permite ir reestructurándose. Cuando en ese diálogo de apertura con el contexto yo no me puedo estructurar familiarmente, no puedo encontrarle la forma de cambiar, vamos a un ciclo de vida normal, un hijo o una hija adolescente en una familia implica transformación, naturalmente lo implica, es un ciclo de vida de transformación. Pero si yo no me puedo adaptar a todo eso nuevo que trae un adolescente, le doy un sentido y pasa a ser sintomático. Entonces, el diálogo y la apertura que tiene todo sistema humano es clave porque es la base de la reorganización o de la autoorganización. Todos los sistemas complejos se autoorganizan, todos los sistemas humanos se autoorganizan, lo cual hay una cuestión importante, la autoorganización no tiene signo. No es que sea positivo o negativo, un síntoma es una forma de autoorganización, es una forma que encontró el sistema de seguir integrado a costa de. Segundo punto, la intencionalidad. Todos los sistemas tienen un propósito y los sistemas humanos también. Yo creo que los síntomas aparecen
cuando los sistemas humanos pierden su propósito. ¿Por qué? Ustedes vieron que a veces el síntoma ocupa el lugar de las decisiones. Bueno, no puedo hacer esto por tal cosa, no puedo ir a por tal cosa, ¿no? Entonces es el síntoma el que empieza a regular mi vida y no yo a regular mi propia vida. Porque ordenan mi vida frente a la falta de un orden. ¿Cuál es el orden? El orden no es genético, el orden es simbólico. Tercero, la multidimensionalidad, que tiene que ver un poco con lo que planteaba la compañera al principio. No somos sistemas coherentes, no es que la realidad sea o blanco o negro, es blanco y negro al mismo tiempo. Somos buenos y desgraciados al mismo tiempo. Eso tiene mucho que ver con que somos animales de contexto, nos acomodamos al contexto y en nuestro trabajo podemos ser unos desgraciados y en nuestras familias unos sometidos. Porque tiene que ver con los roles que vamos cumpliendo en distintos sistemas. Eso es la multidimensionalidad. No esperen coherencia de un sistema humano. No esperen coherencia. No la tiene. Somos contradictorios, somos paradojales. Y cuando hablo de sistema, hablo de cualquier escala. Su pareja de vida, su pareja de trabajo. Y de ahí sumen familias, grupos, comunidades, son distintas escalas de sistema. Cuanto más grande la escala, más compleja el nivel de interacción. Y por último, la no linealidad. Eso también es propiedad de todos los sistemas complejos. ¿Qué quiere decir? Que no hacen falta grandes golpes en un sistema humano para cambiarlos. ¿Por qué? Porque a veces pequeñas perturbaciones, pequeñas casualidades de la vida generan un impacto que se amplifica internamente de tal manera que produce el cambio que quizás 5 o 6 años de actividad no lo produjeron. Nuestra perspectiva también muchas veces es mecanicista en los sistemas humanos y es ir a ¡fua! El gran cambio de un día para el otro. Y perdemos las sutilezas de la vida cotidiana que pueden ser motores transformadores en un sistema humano. Yo muchas veces le tengo más fe a las sutilezas que al gran cambio. Por supuesto que uno tiene que tener en claro el mapa de hacia dónde va, el propósito. Pero le tengo mucho más fe a las sutilezas, pequeños cambios que transformen algunos aspectos de la vida cotidiana y vamos viendo cómo el sistema lo integra, lo digiere y lo desarrolla. El desafío es, lo que yo les estoy diciendo, y ustedes lo saben en muchos aspectos, lo que estamos tratando aquí de materializarlo en herramientas, es que hay que encontrar la forma en realmente llevar adelante un cambio, cumplir con el mandato de lo que significa dejar tranquilo a quienes nos permiten económicamente hacer ese cambio. Pero también hay muchas cuestiones que nosotros, como diseñadores de esos procesos, tenemos que reflexionar, y es a dónde queremos llevar a la gente, qué le ofrecemos, qué significa cambio para ese grupo, Porque muchas veces el concepto de cambio lo ponemos nosotros desde afuera del grupo. Y el grupo que nos dice, bueno, mientras haya plata vamos, pero después me aburro y listo, no lo sigo más. Me aburrí de este cuento, me aburrí de estas campañas. O viven frustraciones porque no se dan lo que esperaban. Entonces, a mí me parece que es importante que podamos ver esto. Nosotros entramos desde afuera a un sistema y ténganlo en claro, aunque sea una palabra dura, entramos a joderle la vida al sistema, aunque el sistema esté viviendo condiciones que a veces son inhumanas o ilegales. Entramos a joderle la vida y si no entramos con mucho cuidado, el sistema nos va a echar. Nos va a echar.
porque lo primero que va a intentar es mantenerse integrado. Si no, ya se hubiese desarmado ese sistema. Entonces, no pierdan de vista esta perspectiva, porque uno entra queriéndolo llevar al cambio, y a lo mejor hay pequeñas sutilezas que no estamos viendo, que transforman su vida cotidiana y generan recursos para, o posibilidades para el cambio. Principio sistémico que dice, queremos solucionar los problemas, pero la teoría de los sistemas tiene un principio que dice, los problemas son los intentos de solución de los problemas. Queremos solucionar los problemas y los terminamos agrandando. Porque no resolvemos el problema y al sistema le mostramos otras vías que antes no conocía, que empiezan a agrandar la situación en la que se encuentra. La inestabilidad tiene que ver con un estado del sistema en donde perdió determinados parámetros de referencia. Un sistema, ustedes pueden decir, pero si nosotros como socialmente somos contradictorios, somos paradojales, somos diversos, estamos interdependientes, ¿por qué nos mantenemos unidos? En realidad, la contrapartida a la integración es la resistencia al cambio. Por eso el cambio no es fácil, porque retóricamente es muy fácil, pero asumirlo es muy difícil, porque la contrapartida del cambio es la desintegración. Entonces, por eso estamos unidos en realidad, para que permanecer unidos, indefectiblemente aparece la resistencia al cambio. Por eso el primer factor en todo proyecto social, si aparece la resistencia, está bien, tiene que aparecer, si no es mentira. ¿Ustedes tienen el dicho cuando la limosna es grande hasta el santo desconfía? ¿Sí? Bueno, si le dicen, ¡ay, lo estábamos esperando, por fin! Aquí están abiertas las puertas de la comunidad para poder desarrollar lo que necesita. Cuidado con eso. Porque le están poniendo a ustedes la mochila, la maleta de hacerse cargo de lo que el sistema no se hace cargo. La resistencia al cambio es absolutamente natural, porque es el primer paso que tenemos que, de alguna manera, asumir para poder dar el paso del cambio. La inestabilidad tiene que ver con sistemas que han perdido ese marco de referencia que les permite la integración. Entonces empiezan a andar a la deriva. Hay parámetros que antes lo mantenían integrados, valores, cosmovisiones, ideologías, que por X situaciones del contexto se pierden, se diluyen, pierden importancia y entonces el sistema empieza a manejarse de una manera mucho más amorfa. En algunos casos más o menos caótica, es decir, con más o menos parámetros de referencia. Históricamente, yo les diría desde el inicio de este siglo a la actualidad, hay parámetros de contexto, más allá de las realidades políticas y sociales de cada país, que hacen que estemos viviendo en sistemas más inestables. Y es mayor diversidad de actores, mayor nivel de interdependencia, que multiplica las situaciones nuevas, exponenciales, lo cual genera mayor nivel de inestabilidad. Entonces, la inestabilidad sobre la cual tenemos que planificar significa sistemas sociales que han perdido determinados parámetros de referencia que antes los mantenía integrados. Entonces, al perder esos parámetros de referencia, se mueven más rápido y van construyendo soluciones mucho más acotadas en el tiempo, mucho más transitorias, como formas de mantenerse integrados. Entonces, yo creo que se están perdiendo parámetros de referencia que históricamente fueron ordenando la vida de los sistemas y los sistemas se están desordenando.
pierden ese rumbo que los mantenía unidos. Eso, si bien viviendo en los sistemas genera mucha incertidumbre y en algunos casos paranoia, es una enorme oportunidad para los sistemas sociales. ¿De qué? De construir nuevas formas de vida. Ahora bien, el tema es que si yo todavía tengo en mi estructura los parámetros del siglo XVII, control, precisión, objetividad, linealidad, no voy a ver la riqueza de la inestabilidad, sino que me voy a poner absolutamente paranoide porque el sistema se me escapa de las manos. Y vamos a verlo esto en un esquema, para aterrizar. Imagínense ustedes planificando proyectos, procesos. Esta es la lógica clásica de planificación. Me voy poquito por aquí. Ustedes parados en el presente, mirando hacia adelante en base a determinadas condiciones históricas, ¿no? Un gobierno, una política económica, problemáticas sociales, todo eso definiría, digamos, condiciones más o menos hegemónicas sobre las cuales ustedes dicen, bueno, en estas condiciones históricas vamos a hacer esto y esto. Pero paralelamente a este ciclo hegemónico, que significa, bueno, la historia oficial, conviven muchas realidades paralelas, otras estructuras sociales, otras economías, otras cosmovisiones, otras culturas, otras tendencias, otras tecnologías que conviven con la historia oficial. El problema es cuando estas tendencias sociales, cuando estos otros ciclos entran a perturbar a la historia oficial. Aparecen las contradicciones. El sistema hace algo, o de lo contrario, se agrandan los problemas. Esos puntos de encuentro entre la historia oficial y las realidades paralelas a esa historia oficial se llaman puntos de bifurcación. Porque acá el sistema tiene que de alguna manera resolver eso que se le metió en la historia oficial, una nueva tecnología, una nueva cultura, una nueva tendencia entre los jóvenes, una nueva problemática epidemiológica, una nueva realidad ideológica, bueno, lo que sea, perturba lo que era la definición hegemónica. La forma en cómo un sistema resuelve eso nos lleva a un nuevo salto cualitativo o a nuevos puntos de bifurcación. Entonces, lo que yo creía que acá era una linealidad casi inocua y podía decir plan de cambio y transformación social hacia el 2020, se me transformó en un enredo. Se me transformó, en un enredo donde cada uno de estos puntos rojos tiene que ver con aperturas del sistema de nuevas transformaciones. Tiene que ver con lo que esa inestabilidad social va generando y aparecen problemáticas que yo no había visto en el camino. ¿Por qué mi proyecto fracasa? Porque yo aquí diseñé algo para llegar acá. Pero si mi realidad se fue hacia este lado, yo aquí quedé totalmente fuera de sintonía. Entonces, mi gestión como coordinador de proyecto termina siendo una carrera de obstáculos para sacar del camino todo lo que se interponga en esta línea recta que había sido mi plan, en vez de tener la sensibilidad, la apertura para poder ver qué me va apareciendo en el camino y qué voy haciendo al respecto. La crisis para mí de planificación
tiene que ver con que nosotros planificamos en base al tiempo y no en base a la transformación del espacio. Como decía por aquí el compañero, planificamos para cerrar el proceso en el 2020, pero no tenemos ni idea de cómo se va a transformar el espacio de aquí al 2020. Ni tampoco tenemos herramientas, o al menos no nos hemos dispuesto, porque lo que a mí me va a transformar el proyecto es cómo se transforma el espacio. El tiempo no es estratégico, el tiempo es táctico, el tiempo fluye, pero a la medida que fluye cambia el espacio, cambia la transformación del espacio. Y esto tiene que ver con las emergencias, que a medida que pasa el tiempo, el paso del tiempo no es inocuo como en un calendario, genera nuevas condiciones de vida. Y lo que yo creía que era más o menos el camino que tenía que desarrollar, la vida me lo va llevando para distintos puntos sobre los cuales yo, cada una de ustedes, planificando acá, tiene que tomar decisiones. ¿Y estás hablando de un tiempo lineal? En la lógica clásica, sí. Sí, porque tiempo psicológico. Hay otros dos tiempos más. Newton dijo, el tiempo es lineal y no me joda. Aunque no lo dijo así porque él era Sir inglés. Pero realmente dijo el tiempo es lineal y no molesten más, porque realmente él sabía que no era así, lo que pasa es que no lo podía resolver. Y la lógica de planificación hasta pleno siglo XXI sigue siendo la lógica de Newton. Siglo XVII, Newton. ¿Cuál es la lógica de Newton? Esa. Entonces, ustedes pueden sacar las conclusiones de por qué estamos como estamos. Porque estamos planificando sobre la base de una lógica que a veces, solo a veces, existen los sistemas matemáticos, pero jamás existen los sistemas vivos. Esta es la realidad de los sistemas vivos. Y nuestra realidad de planificación es ¿qué hacemos frente a esto? Porque yo me propuse, por ejemplo, tomando, para mí cambio social aplicado a colectivo de mujeres es tal cosa. Bueno, esa definición significa este y este punto. Y avanzado el tiempo, me encontré con todas estas demandas. ¿Qué hago? ¿Hacia dónde voy? Yo puedo ser como Newton y decir, no me jodan, yo sigo por acá. O puedo tener otro nivel de sensibilidad. A cumplir mis objetivos sea como sea. Listo. Aunque ese sea como sea, significa quedar fuera de juego. Porque la realidad pasa por acá, porque el sufrimiento está acá, porque el interés de la comunidad está acá. Inclusive, las potencialidades de inversión están acá, por X motivos. Eso significa la complejidad, ser mucho más sensible a la transformación del espacio y no tan obsecuente con el paso del tiempo. Dos puntos aquí y le doy la palabra a Vilma que me estaba pidiendo. Sí. ¿Cuál es el impacto en esto? Vamos a su práctica cotidiana. ¿Cuál es el impacto? Dos fórmulas. El primer impacto es la dinámica del contexto. A mayor nivel de complejidad, es decir, a mayor enredo acá, menos previsibilidad. Yo ya no tengo tan claro el final de este camino, porque ya se me empezó a enredar acá. Entonces, obviamente, si ustedes trabajan sobre una familia como sistema humano, el nivel de previsibilidad probablemente sea, digo probablemente porque a veces no lo es, mucho más acotado. Si trabajan en un colectivo más grande, aparecen los enredos.
Pueden trabajar en un colectivo que esté quizás totalmente aislado de su entorno, una comunidad de las cuales ya no existen tanto, pero supongamos que haya muy pocas personas de la comunidad, por ejemplo, que tengan contacto con la sociedad, con el mercado. Es complejo internamente, pero no tiene tanta imprevisibilidad en términos de apertura al contexto. Pero si trabajan con un colectivo totalmente abierto, se enfrentan justamente a esto, a un mayor nivel de complejidad, y eso existe hoy porque yo veía ayer que dábamos una vuelta con Tere por aquí, en plena realidad de Managua, todos los muchachos con sus celulares interactuando. O sea, que estemos donde estemos, hay determinados patrones de interdependencia que nos pueden gustar o no, que pueden estar o no vacíos de sentido, que están transformando la dinámica del contexto. Por dar un simple ejemplo que ayer me pareció súper interesante. Es decir, patrones de chicos y muchachos exactamente igual de los que veo en cualquier lugar de Latinoamérica, de interdependencia. Que más allá de las condiciones sociales de cada país, los sistemas son exactamente los mismos, sistemas electrónicos. Segundo punto, que quizás es lo que vamos a discutir y están ustedes discutiendo también desde ayer en el simposio. ¿Con qué enfrentan este enredo? Y ahí es donde colapsa nuestra formación. Nuestra formación formal, es decir, en universidades, escuelas y demás, o informal en la vida, siempre fue para la estabilidad. No nos formaron para la inestabilidad. Nos formaron para vivir en una línea recta sobre la cual podíamos predecir determinados pasos y cumplirlos. Lo que hoy estamos viviendo es justamente la fragilidad de esos modelos. ¿Qué significa? A menor capacidad de lectura, mayor nivel de incertidumbre. Entonces, el desafío es, si tomo estos dos esquemas, ¿cómo afrontamos este contexto? En el rol además que están ustedes, como yo les decía, en el medio, en el rol de atender a las demandas, pero al mismo tiempo en el rol de ir a vender proyectos para poder hacer viable la atención de estas demandas. Es muy probable, no conozco la realidad de ustedes, simplemente estoy haciendo una generalización, que no le estén pegando a ninguno de los dos. Ni al contexto en lo que está necesitando, ni a aquellos que quieren viabilizar o tienen posibilidad de viabilizar recursos, los que sean, para atender determinada demanda del contexto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Newton está vigente, con peluca y todo. Newton está vigente. Aunque esté equivocado. Para algunas cosas no está equivocado. Supuestamente llegamos a la luna gracias a Newton, pero eso... No es que esté equivocado Newton, hay ciertas cosas en las que eso funciona. Pero para planificar intervenciones en abuso, no. Para planificar intervenciones en transferencia de tecnología, sea tecnología que sea, no. Para manejar emociones, menos, porque Newton era control, no gestión. Mi contacto con el mundo más caótico, afortunadamente, viene del contacto con las comunidades originarias. Pero en Latinoamérica, ¿no? No conozco Centroamérica, pero yo creo que hay algo que es transversal a todas. Al menos todas las que yo conozco, por ejemplo, algo que a mí me impactó por primera vez cuando conocí el mundo aymara, que no entendía nada, absolutamente nada de eso, y que después lo veo en las demás lenguas y que probablemente ustedes también lo tengan aquí en sus comunidades originarias de esta región, es que las lenguas originarias no tienen futuro generalmente. Lo más cercano al futuro sería nuestro gerundio.
Entonces siempre están ando. Eso estructuralmente para llevarlas a un proyecto de cambio es dificilísimo, porque una vez a la pregunta, vamos hacia allá. ¿Y hacia allá dónde es? Técnicamente, estructuralmente, gramaticalmente, ellos no tienen eso, esa figura. Están en un tránsito permanente. Eso me pareció a mí impactante, porque, bueno, digo, desde el punto de vista psicológico, eso es impactante, porque no existen profecías autocumplidas, por ejemplo. O sea, no existen los rollos, los rulos que nos hacemos nosotros, porque no hay estructura gramatical para que lo soporte. Pero por otro lado, decir, ¿cómo trabajamos hacia un destino colectivo? Porque el concepto de destino nuestro no es el de ellos. Porque la cosmovisión es totalmente distinta. Entonces, bueno, eso es súper interesante. Se le complejiza mucho más el territorio. Ahí es donde también creo que muchas veces, al menos yo lo conozco en Bolivia, el integrante de la comunidad que produce el salto, es decir, que se occidentaliza, atrapa a la comunidad. Muchas veces. Porque es el que entiende los códigos de ambos mundos muchas veces y es el que termina explotando a la comunidad. En Bolivia generando toda una red de comercio de mujeres, por ejemplo, que van a vender todos los días. Están regenteados por lo que se llama un cholo, que es el que comanda esa red. Entonces uno puede entender que desde esa cosmovisión una mujer pueda estar sentada 12 horas frente a un puestito porque el tiempo no es el tiempo mío. Y también puede entender que el cholo las explote a partir de esa cosmovisión.